Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Vincent y esto es Educando tu Mente. El día de hoy vamos a hablar de la educación en el siglo XXI. Según la periodista Hilda Fingerman, la educación del siglo XXI tiene que acomodarse a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Tiene que seguir nuestros pasos, acompañarnos y no quedarse en métodos del siglo pasado. Son aplicables a todo este mundo que ya está globalizado, está poblado de imágenes y de avances tecnológicos, que permiten que la distancia no sea un impedimento para el proceso de la comunicación. Es por eso que ahora tenemos un invitado muy especial. Él es ingeniero en redes y telecomunicaciones, es estudiante de filosofía y pensamiento político en la Organización Mundial de Filosofía Nueva Acrópolis. Es especialista en educación superior tecnológica, tiene un MBA en transformación digital, es docente de ciencias exactas y él es Alejandro Alderete. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vincent. Muchas gracias por invitarme a participar de este podcast que me parece muy interesante la temática. Hablar de la educación del siglo XXI es algo que todos deberíamos estar hablándolo, estudiándolo y acercándonos cada vez más a este tema tan interesante. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, así que a ver, explícanos un poco sobre en qué consiste la educación del siglo XXI. Bueno, la educación del siglo XXI es lo que vamos a llamar la educación del nuevo siglo o la educación que muchos llaman incluso a veces la educación 4.0, porque estamos hablando de que la transformación digital ha comenzado a influir en todo el mundo y en todas las cosas que pertenecen a él. ¿Qué quiero decir con esto? Que la transformación digital ha revolucionado la industria, ha revolucionado el trabajo, el comercio, la forma de vender, la comunicación entre las personas, y la educación no puede escapar a esta transformación digital. Entonces la educación del siglo XXI es el resultado de una transformación en el seno mismo de la educación, porque estamos hablando de no solamente cambiar la educación a grandes rasgos, sino que estamos hablando de nuevos paradigmas educativos, nuevas formas, nuevas herramientas didácticas, nuevas estrategias didácticas que cada vez salen más a conocimiento, salen nuevos estudios, salen nuevas aplicaciones. Entonces es muy importante reconocer esta historia de cómo una educación que nació con la primera revolución industrial fue adaptándose muy poco hasta que llegamos a un siglo XXI, donde ya no estamos hablando de una primera revolución industrial, sino una cuarta revolución industrial, donde la educación ahora tiene que acelerar todos sus procesos para poder llevar el ritmo a la nueva perspectiva educativa o a los nuevos requerimientos que tiene la educación hoy en día. Muy bien, Alejandro. A ver, contanos un poco dentro de todo este cambio en la educación, ¿qué y cuáles son las habilidades que se tendrían que desarrollar en los estudiantes? Bueno, cuando hablamos del siglo XXI, y vuelvo a recalcar un poco este tema de la transformación digital, como yo decía, ha cambiado muchos aspectos en la vida de las personas. Entonces, este cambio en los aspectos también ha traído la necesidad de que las personas desarrollen ciertas habilidades o cualidades que ya no son las mismas que se esperaba de ellos hace 10, 15 o 20 años y por supuesto mucho tiempo también, 50 o 100 años atrás. Porque antes lo que se pretendía era que un estudiante que sale del colegio tenga ciertas habilidades, no sepa hacer ejercicios matemáticos, sepa escribir, sepa leer, pero básicamente te enseñaban de cierta forma a hacer procesos repetitivos, a memorizar. Entonces, estas habilidades hoy en día ya no son suficientes, porque esos procesos repetitivos, esas memorizaciones, ese tipo de educación, lo puede hacer hoy en día una máquina mucho mejor que cualquier estudiante más privilegiado de la mejor universidad o colegio del mundo. Si quieres saber un poco más sobre la educación del siglo XXI,
Entra al link que está en nuestra descripción y escucha el podcast completo, Educando tu mente con Vincent Céspedes.